no como casi porque me lo tienen para acá. ¿Qué pasó, señor Nicolás? Usted es un hijo, hágame el gran favor y no me le haga eso a él. Mire, es una buena persona, no es como ustedes dicen. Ese es el único que yo tengo, el sustento de la casa, papá. Nicolás, por favor, pide de todo corazón, se lo pido. Póngase usted las manos en el corazón y diga, sí, voy a soltar a ese señor. A ningún día ha tenido mala maña, porque yo lo logré con mi sudor de mi frente, lo que pude darle. Hice un viaje para acá a verlo, porque no lo he vuelto a ver. Lo dicen que lo van a matar. ¿Por qué? Él no ha hecho nada malo. Él no ha robado, él no ha matado. ¿Por qué me le hacen eso? Dicen que lo van a matar, que ya le tienen la urna. Eso es malo, porque usted tiene que ver que usted tiene hijos, le pueden hacer lo mismo a un hijo suyo. Si usted quiere, vaya a Pampán, la cuesta de Pampán, y va a la casa a ver cómo vivimos, para que vea. Usted tiene la facilidad, porque usted tiene todas las facilidades que usted quiere. Le pido al señor Nicolás Maduro, por favor, hijo, te pido por mí, que me haga el favor y me lo suelte, porque yo me estoy mal, yo me siento mal.